Gloria a Dios. Está muy serio hoy en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos? Dice la palabra, bienaventurado el que habita en su casa porque perpetuamente le alabarán. Gloria a Dios. Déjeme comentarle algo en esta mañana. Estaba escuchando la alabanza y cuando oía la alabanza había una parte que decía que qué bueno era estar en los brazos de papá. Yo no sé cuántos en esta mañana necesitan de ese abrazo del Señor, ¿verdad? Ese abrazo que nos consuela, ese abrazo que nos anima y ese abrazo que nos hace sentirnos como más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores en esta mañana? Gloria a Dios. Y bueno, vamos a ir ahora a la palabra y vamos a estar hablando con el título Mantén avivado tu primer amor. ¿Pueden repetirlo conmigo? Mantén avivado tu primer amor. Gloria a Dios, aleluya. Y como el mismo tema nos está sugiriendo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de ¿qué? Del primer amor, ¿vale? Yo no sé cuántos están casados en esta mañana. ¿Pueden levantar la mano cuántos están casados? No, es bastante, pero quedan todavía sin casar, ¿verdad? ¿Cuántos? Amén. Amén. Pues les hago esta pregunta por lo siguiente, ¿verdad? Esto es refiriéndome a los casados. Si quieren se pueden sentar. Esto es refiriéndome a los casados. Y también, bueno, a los que están un poco que noviando, ¿verdad? No sé si se recordamos un poco cuando antes de estar casados vivimos esa experiencia de ese primer amor, ¿verdad? Ese primer amor cuando usted está mirando el reloj para ir a ver a su novia, cuando usted está mirando el tiempo y dice, bueno, va a llover, pero no importa, así mismo voy a visitarla. Y cuando desea pasar tiempo, aunque sea que converse cualquier cosa sencilla, pero le gusta estar en medio de ella, compartir ese tiempo, y así es nuestra relación con Dios. Dios está esperando de nosotros ese amor, esa condición, pero hay algo que no debemos obviar y que lamentablemente a veces sucede. Y seamos sinceros, ¿verdad? A veces cuando estamos en ese amor, que ya pasa el tiempo, ¿verdad? Que pasa ese tiempo largo, ya no sentimos esa misma sensación, ¿verdad? Ya lo convertimos más en una rutina. Ya no dejamos de amar, pero tampoco dejamos de expresar tan fluidamente ese amor por tu pareja. Por eso es necesario recuperar esos tiempos. Y así pasa con Dios. Así pasa con el creyente. A veces estamos en ese primer amor donde vemos al hermano que nos falta a los cultos, que está preguntando, pastor, ¿qué puedo hacer en la obra? Pastor, yo necesito inscribirme en algún curso. Yo quiero aprender más de la Biblia. Yo quiero pasar tiempo de oración, de ayuno, como lo está haciendo la iglesia hoy, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es eso, ¿verdad? Entonces, basado en esto que he estado hablando, yo les voy a invitar a que vayamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Y verse así su palabra. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias, oh Señor, por escogerme como instrumento en tus manos para llevar una palabra fresca a tu pueblo, Señor. Que no sea yo a través de mi humano intelecto, sino que seas tú, oh Señor, avivando mi espíritu para poder ministrar, oh Señor, a este pueblo al cual tú has llamado, Señor. Dice tu palabra que ninguna profecía fue traída por voluntad humana ni por interpretación privada, Señor. Yo te ruego que todo lo que hable en mis labios sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te digo amén.
Pues como le estaba diciendo, vamos a estar hablando acerca del primer amor y para eso vamos a estar usando Apocalipsis, la palabra que está en Apocalipsis, versículo 2, versículo del 1 al 7. Creo que ha habido tiempo para que todos ya la busquen y la tengan, ¿verdad? ¿Cuánto tiene la espada afilada en esta mañana? Dios nos va a hablar en esta mañana, déjame decirle. Dios nos va a edificar con su palabra. Y este mensaje que hoy vamos a hablar es referente a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. El libro Apocalipsis, como vemos, no solamente nos habla de los eventos apocalípticos, ¿verdad? Casi todo el mundo como que se siente un poco temeroso por los eventos apocalípticos, pero déjeme decirle que también hay allí una palabra para su iglesia. La palabra nos enseña que el libro Apocalipsis también tiene 7 cartas que son dirigidas a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y vamos a pasar a leer su palabra. Verso así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice que los ha hallado, ¿qué? Mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como hemos leído anteriormente, esta carta comienza diciendo, escribe. ¿Cómo pueden decir? Escribe. ¿Y a quién se le está escribiendo esta carta? Recordemos que el apóstol Juan se encontraba exiliado ¿dónde? En la isla de Patmos. Y dice la palabra, nos enseña que ahí recibe la revelación del Apocalipsis. Pero ocurre algo más. Dice que el Espíritu lo impulsa a escribir esta palabra al ángel de la iglesia de Éfesos. ¡Wow! ¿A quién le está escribiendo? Al ángel de la iglesia de Éfesos. Es decir, ¿le está escribiendo a quién? Al pastor de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, porque a veces decimos el pastor, pero es el liderazgo de la iglesia, a los líderes principales, a los ancianos de la misma, a aquellos que tienen que dar cuenta, como dice la palabra, dice, imitar su fe y considerar el resultado de su conducta, porque dice también que ellos han de tener que dar cuentas. Amén. Aquí también el Señor se describe como ¿qué? Como el que tiene en su diestra ¿qué? Las 7 estrellas. Y el cual camina sobre los 7 candeleros de oro. Y dice esto. Esto significa que el Señor es ¿quién? El Señor de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuánto pueden decir amén? El Señor es el Señor de la iglesia. Y esto un poco que nos enseña, ¿verdad? Que el Señor no solamente nos corrige, sino que también nos cuida, nos protege, ¿verdad?
y está atento a su iglesia. Dice que Él camina sobre los 7 candeleros de oro. Aquí está reflejada que también su poder, su autoridad. Él está aquí obrando como el que tiene en sus manos el poder. Amén. Cristo es el que camina en medio de ¿quién? De su pueblo, de su iglesia, el que nos pastorea, el que nos lleva a delicados pastos, como estábamos hablando del PM, el que va atrás a esa oveja perdida, como decía el hermano. Dice que el hermano estaba a punto de suicidarse, mas la misericordia de Dios le alcanzó. ¿Por qué? Porque él fue tras esa oveja perdida. Ahora bien, dice también que Él conoce. Dice, yo conozco. Dios lo sabe todo, hermano. No hay nada que se le pueda escapar de sus manos. Dice que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Amén. En el Salmo 139:2 dice lo siguiente, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y tú conoces bien todos mis caminos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos creen que no podemos escapar de esa atención que Dios tiene con cada uno de nosotros? Dice la palabra en el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Él lo sabe todo. Él sabe nuestros caminos. Él sabe lo que pensamos. Él lo conoce todo. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno, ¿según qué? Sus acciones y según los frutos de sus obras. Dios no se fija en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. El Señor le estaba hablando a la iglesia y le decía que Él conocía ¿qué? Todas sus obras. Qué lindo. Conocía todas sus obras. Dice que Él sabía de qué, del arduo trabajo que esta iglesia estaba llevando. Dice que también, dice que tenía paciencia y que no podía soportar ¿a quién? A los malos. Y no solo eso, dice también que había probado a aquellos que se llamaban ser apóstoles y los había hallado ¿qué? Mentirosos. Dios todo lo conoce, hermano. Dice también que había trabajado arduamente por amor de su nombre y no había desmayado. Tremendo. ¡Qué iglesia! Parecía que esa iglesia había alcanzado el cielo. Todo estaba bien, todo estaba hermoso, pero Dios no mira simplemente lo externo. Dios mira lo que hay, ¿dónde? En el corazón del hombre. La iglesia de Éfesos era una iglesia que era celosa ¿de qué? De la doctrina. Dice, como hemos leído anteriormente, que dice que escudriñaba, que miraba a ver qué hablaban estos falsos apóstoles, ¿verdad? O estos llamados apóstoles, porque apóstoles ya no existen. Dice que apóstoles nada más que fueron hasta el tiempo de Jesús y cuyo fundamento está en ellos y en los profetas. Ahora, después de hablar de todas estas, de hacer estos elogios, ¿verdad? Porque estaban elogiando, ¿no? Parece que estaba elogiando a la iglesia. Parece que estaba
exaltando sus obras y estaba reconociendo que la iglesia en sí tenía buenas obras. Dice lo siguiente. Pero tengo contra ti. ¿Qué tendría el Señor contra esta iglesia que aparentemente parecía perfecta? Que había dejado ¿qué? Su primer amor. Esposo y esposa que me escucha, nunca dejes ese primer amor. Mantente avivado. Y menos el amor hacia tu Dios. ¿Qué había dejado de hacer esta iglesia que había perdido ese amor? En la Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja contra ti. No me amas, ni tampoco se aman entre ustedes. ¿Oído? No me aman, ni tampoco se aman entre ustedes como en el principio. A veces decimos, no amamos. Quizás lo ama, pero no como en el principio. El Señor está hablando a su iglesia. El Señor está diciendo que Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros somos sus discípulos, tenemos también que amarnos, ¿qué? Los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice que si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dice que ese es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo amará a Dios al cual no ha visto? ¿Cierto? Si no amas al que tiene a tu lado, ¿cómo vas a amar a la silla que está vacía? Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque eso es una de las características que debe hacer visible a la iglesia de Jesucristo en medio de estos tiempos donde hay falta de amor, donde hay falta de comprensión, donde ya las personas no carecen de todo afecto, ¿verdad? Eso es lo que nos va a identificar. ¿De qué vale que un incrédulo pase por ahí y oiga el sermón, pero no vea ese amor entre nosotros? De nada vale, hermanos. De nada vale. La palabra nos enseña que la ley se resume en esto, ¿verdad? Ama a Dios y ama ¿a quién? Al prójimo. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta mucho este pasaje que está en Primera de Crónicas 28:9, donde David se dirige a su hijo y le dice lo siguiente: reconoce, y esto es para los padres, para los hijos. Dice, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón ¿qué? Perfecto. Y sírvele con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Claramente nos muestra que el Señor en lo que más interesado está es que usted le ame. No se puede concebir obras si no se obra en medio del amor. Esta iglesia era una iglesia ortodoxa, pero sin amor. Es decir, tenía una doctrina pura, pero le faltaba amor. Por eso es necesario entender que los efesios eran una iglesia visible, porque realmente era una iglesia visible en lo externo, ¿verdad? Era una iglesia visible en lo externo y era ejemplo para otras iglesias. Porque cuando vemos la epístola que Pablo dirige a los efesios, ciertamente él habla en el principio del amor, pero también les exhorta a lo siguiente. Efesios 3,
versículo 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Y qué cosa es lo que hay que comprender? Vamos a ver qué dice lo que hay que comprender. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios? El apóstol Pablo claramente está incentivando a este amor por el cual a través se manifiesta la plenitud de Cristo en medio nuestro. Dejar nuestro primer amor es como dejar de respirar, porque Dios es quien nos da vida. Dios es ese aliento, es aquello que nos hace caminar confiado, es aquello que nos hace enamorarnos de Él, porque Él es amor. Dice que Él nos amó primero. No dejemos que ese primer amor se convierta en una rutina, hermano. A veces, muchas veces el hombre está acostumbrado a ser rutinario, ¿verdad? Viene a la iglesia por simple obligación, participa de los cultos por obligación, aún hace cursos por obligación, pero no lo hace porque tiene un corazón para con Dios. Y yo creo que no sea esta iglesia, ¿verdad? Yo quiero pensar que aquí no existe eso. Yo quiero pensar que hay una iglesia que está creciendo saludable, que hay una iglesia que está cimentada en este amor, el cual Pablo le está hablando a los efesios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos tienen ese amor para con Dios? Porque Él es el dador de todas las cosas, hermanos. Muchas veces las personas van tras la añadidura, pero no van tras el amor de Dios. Ahora bien, le sigue hablando a la iglesia, ¿verdad? Le sigue diciendo, ahora fíjense lo que le dice a la iglesia. Recuerda, ¿cuántos tienen memoria? Todos tenemos memoria, ¿eh? El Señor está diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Cristo está en este lugar y te está diciendo, recuerda, la palabra en esta carta a los Efesios viene ya a tomar otro matiz más fuerte, ¿verdad? Habíamos hablado de las buenas obras que hacían esta iglesia, que hacía la iglesia de Éfeso. Habíamos hablado también de elogios, ¿verdad?, que hace la iglesia. Pero también ahora está hablando de recordar por qué había perdido ese primer amor. Dice, recuerda de dónde has caído. Muchas veces estamos propensos a las caídas. Déjenme decirle, como humanos, yo creo que si hacemos una encuesta, desde que crecemos hasta que alcanzamos la adultez, nos hemos caído muchas veces. Yo tengo una marca aquí en la frente de una caída que me di. Entonces a veces llevamos marcas, ¿verdad?, de las caídas. Pero ¿quién es encargado de borrar esas caídas? Nuestro Señor. Él viene y te borra. Pero te borra para inscribirte en el libro de la vida. Si tú estás aquí es porque Él no se recuerda de tus pecados en esta hora. Él ha borrado todas tus rebeliones, todas tus transgresiones, todas tus iniquidades. Y te ha dicho, ven, hijo mío, tú eres mi hijo pródigo. Tú has venido a gozar en medio de mi presencia, a gozar donde dice la palabra que hay plenitud de gozo y delicias a sus diestras para siempre. Dios nos llama
no solamente hacer memoria de ese amor, ¿verdad?, que un día tuvimos, de ese amor que esa misma iglesia tuvo en sus comienzos, pero también está llamando a que se arrepienta. Dios es un Dios de infinita misericordia y quiere que nosotros hagamos frutos de arrepentimiento. El Señor llama a los efesios a cambiar sus acciones, a que sus obras lleven fruto, como hemos leído anteriormente, y a volver a esa senda antigua donde dependíamos de Él, donde queríamos pasar a solas con Él en la intimidad, a buscar esas primeras horas donde usted dedicaba tiempo a meditar en su palabra, a deleitarse y a conocer más de Él. Es como estábamos hablando, a veces cuando estamos estamos noviando, pero también estamos conociendo más de nuestra pareja, ¿verdad? Estamos noviando y estamos pasando tiempos de intimidad, tiempo de amor, tiempo de pasión, pero también estamos conociéndonos. Y así quiere el Señor que su iglesia pase tiempo con Él para conocerle más, para conocer que su amor es de la eternidad hasta la eternidad. También está esperando, ¿verdad?, ese tiempo también de reconciliación. No sé cuántos quizás en un tiempo, ¿verdad?, se han apartado del Señor, pero siempre en nuestro corazón queda eso de querer reconciliarnos, porque Dios es el que lo pone. El Espíritu Santo te dice, hijo mío, vuelve a casa. Como hay una alabanza que dice, vuelve a casa hoy, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la alabanza? Vuelve a casa hoy. Hoy, iglesia, el Señor te está diciendo, quiero que te mantengas fiel, quiero que te mantengas amándome como en el primer día. Y dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. La iglesia estaba sumergida en medio de estas obras. Y aunque aquí el Señor enumera las primeras obras, en realidad no se conocen a profundidad cuáles eran esas obras. Pero todos sabemos que las primeras obras a las que se refiere aquí la palabra tiene que ver, ¿verdad?, con esa entrega, con esa devoción, con esa pasión, con esa intimidad, como dice nuestro amado Dairon. Esa intimidad no debemos perderla nunca. Porque las obras pasadas también a veces tienen que ser recordadas. Y no solo recordadas, sino avivadas en el Señor. Dios te está diciendo esta mañana, aviva tus obras primeras. Aviva esas obras donde tenían ese fruto de amor. Aviva esas obras donde no te interesaba el tiempo, donde no te interesaba perder algo tuyo para dárselo a Él. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Y aquí hay una palabra fuerte de parte de Dios, ¿verdad? Dice, pues si no te arrepientes y haces las primeras obras, dice que vendrá. ¿Vendrá a qué? ¿A buscar a su iglesia? No. Aquí no dice que vendrá a buscar a su iglesia. Sabemos que viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Esa es la esperanza viva de la iglesia, que Cristo venga pronto. Pero aquí el mensaje a la iglesia de Éfeso le está diciendo, si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré y tomaré tu candelero y lo quitaré de su lugar. Aquí candelero se está refiriendo a la luz de Cristo, a esa luz espiritual que necesita la iglesia para hacerse visible. Dice que Él es la luz del mundo. No se consigue en la iglesia que no tenga su candelero encendido. No se consigue en la iglesia donde no ande en el primer amor.
porque dice que quitará tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dios es un Dios justo, hermano. Hay una palabra que dice que Dios no desecha para siempre. Dice, aunque si bien aflige, fíjense, aunque si bien aflige, dice que Él, parafraseándolo un poco, dice que Él te mira conforme a la multitud de sus piedades. Gloria a Dios. Iglesia, enciende tu candelero en esta mañana. Muchas veces tenemos las lámparas, ¿verdad? Pero las lámparas no están a cabalidad encendidas y en tu vasija falta aceite. Busca aceite, Señor. Busca aceite, iglesia, para que puedas encender esa lámpara y avivar ese primer amor. Pero también señala una virtud. Mira el tiempo. También señala una virtud, ¿verdad? En esta iglesia. Dice que aborrecía las obras de ¿quién? No las obras del hermano, porque el hermano se llama Nicolás, ¿verdad? No. Las obras de los nicolaitas. Y ciertamente el nombre de nicolaitas viene por Nicolás. ¿Sí? Nicolás, tu hombre que salió ¿de dónde? De nosotros, de la iglesia. Pero que no era de nosotros. Salió, pero no era de nosotros. Dice que aborrecía esas obras, las cuales el Señor también aborrece. Y ahora viene, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios siempre tiene una promesa para su pueblo, ¿verdad? Dios siempre tiene algo guardado especial para él. Siempre tiene una palabra de restauración para aquel que reconsidera que sus caminos. Dios ama a su pueblo, pero quiere que también cuando caiga, vuelva arrepentido. No estamos exentos de la caída, hermano. Por eso yo considero que como dice la palabra, bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La promesa del Señor es que el que sea fiel hasta la muerte, dice que Él le dará ¿qué? La corona de la vida. Y aquí está diciendo no solamente que es la corona de vida, sino que también comerá del árbol de vida. Recuerde que este árbol de vida fue quitado. Imagínense ustedes si nosotros hubiésemos comido del árbol de la vida en el huerto del Edén. Pero Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que es bueno para nosotros y siempre tiene lo mejor. Y lo mejor en esta carta, además de la reprensión, porque ¿cuántos consideran a veces la reprensión buena? A veces nosotros consideramos la reprensión, como algo malo, como algo que como que te están señalando, como algo que están sacando tus defectos o tus debilidades. No, la reprensión era, ¿para qué? Para que tú recuerdes. La reprensión es para que el Señor ministre a tu vida y tú vuelvas, ¿verdad?, a esas sendas donde Él te sacó o te llamó. En medio de estos tiempos, iglesia, debemos estar más que apercibidos. Pablo decía en su epístola, ¿verdad?, que vivimos momentos peligrosos. La iglesia está pasando por momentos y tiempos llamados peligrosos y malos. Por eso que la iglesia tiene que estar con la lámpara encendida. ¿Se imaginan ustedes si el Señor quitara el candelero de ese lugar? Y déjeme decirle que Dios guarda a su iglesia. Pero, si no te arrepientes de tus malas obras, dice que Él
la quitará de ese lugar y la plantará en otro. Creo que muchos a veces hemos experimentado esa experiencia, podríamos decir. A veces una iglesia ha sido plantada y producto de acciones del hombre, dice que Él la ha quitado su lugar y la ha plantado en otro. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero todos sabemos que esta iglesia es una iglesia perseverante en obras, pero también en amor. ¿Cuántos aman a su hermano aquí? Levante la mano, ¿cuántos aman a su hermano aquí? Esto es una premisa fundamental, iglesia. Amarnos unos a nosotros. Si no nos amamos, no podemos trabajar en armonía. Si no nos amamos, la obra no va adelante. Porque entonces, el que no se ama siempre está en contradicción, ¿verdad? Y está, ¿verdad?, chocando con los hermanos, señalando, en vez de restaurar con mansedumbre, con templanza. Como dice la palabra, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿cuántos se consideran espirituales? No hay nadie espiritual aquí. Bueno, todos estamos en la carne. ¿Cuántos se consideran espirituales? Pues la palabra dice que aquel que se considera espiritual, que restaure al hermano con mansedumbre, considerándose a sí mismo, no vaya a ser que sea tentado. Hermano, no te creas que tú eres fuerte. Aquí el fuerte es Dios y su misericordia para con todos nosotros. La promesa de vencer está escrita en la palabra. Dice que por Él somos más que vencedores. La victoria final fue la de Cristo en la cruz. Por eso ya de antemano nosotros somos más que vencedores, porque el diablo fue expuesto, dice que se fue exhibido públicamente. Y el diablo no se enseñorea de los hijos de Dios, déjeme decirle. El diablo se enseñoreará si tú le das lugar. Dice, no deis lugar al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay promesas de victoria. Hay promesas que Dios tiene para su pueblo si su pueblo permanece fiel. Déjeme decirle. Y a manera de conclusión, quiero decirle lo siguiente, iglesia. La obra, esfuerzo y doctrina es importante, no deja de ser importante, pero no esencial. Su iglesia, como dice el título de este mensaje, tiene que mantener ¿qué? A ver si recuerdan el título del mensaje. Mantener avivado el primer amor. Mantener avivado el primer amor. Ese amor sincero, ardiente y profundo por Cristo. Y como decía, creo que ahorita, el primer amor nos relacionará siempre ¿con quién? Con Dios como sus discípulos. Si tuviésemos amor los unos con los otros.